estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. El video que estoy realizando es para la Cátedra de Realidad Socioeconómica y Cultural, y los temas a tratar son servicios económicos y regiones del entorno nacional e internacional, y el PIB y variables económicas en los sectores externos e internos y estratégicos de la economía del país. Empezaremos con lo que es servicios económicos. Y los servicios económicos son los actos que se dirigen a proporcionar a otro sujeto o a que éste adquiera indirectamente por medio del cambio los bienes materiales. Este punto de servicios económicos hace referencia a que ese intercambio que se da cuando alguien realiza algún tipo de trabajo y otra persona, a cambio de la obtención de este bien material, le entrega un valor monetario. A esto hace referencia los servicios económicos. También tenemos que el concurso prestado en la industria al trabajo ajeno con un esfuerzo personal o el auxilio de los capitales es la forma propia de los servicios económicos. Es decir, cuando alguien en una empresa, por ejemplo de manufactura, contrata a sus empleados, estos van a trabajar para generar un bien que se le pueda proporcionar a la sociedad. Y estos trabajadores, a cambio de ese trabajo realizado, van a recibir una compensación económica. Entonces ahí se está dando los servicios económicos. Y más acá, aparte de esto, la sociedad, cuando adquiera este bien realizado, también a cambio de él va a pagar un valor monetario. Entonces, estos actos son los que hacen referencia a los servicios económicos. Además, existen otros tipos de actos que no son industriales y que pertenecen a otros órdenes de la vida, pero que también tienen relación con la economía del país. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el caso de los maestros, que si bien es cierto, ellos ofertan un servicio a la comunidad en general, pero ellos no están entregando un bien material, sino que lo que generan es nuevos conocimientos. Esto también hace parte de los servicios económicos, porque a cambio de esa generación de nuevos conocimientos a sus alumnos, van a obtener una compensación monetaria, que es el pago que lo realiza, si son empleados públicos, pues lo realiza el Estado, y si son empleados privados, ya lo realiza la empresa, en este caso la escuela, a los que ellos prestan sus servicios. Y que a pesar de que no estén entregando un bien tangible, también este tipo de servicios hace parte de los servicios económicos dentro de la economía de un país. Pues recordemos que todos los actos humanos, en cuanto sirvan para satisfacer las necesidades materiales, tienen utilidad, tienen valor y tienen un precio. Ya en el ámbito de nuestro país, oyéndonos estrictamente a Ecuador, existen regiones que son parte de estos servicios económicos dentro de nuestro país. Es decir, regiones que logran que en el país se genere este valor económico, o de la misma forma que estos servicios económicos sean utilizados. Dentro de estas regiones tenemos, por ejemplo, lo que es la venta del petróleo, desde su extracción, su exportación. Entonces, esto es parte de los servicios económicos del Ecuador. También dentro de esto se encuentra el sector de la construcción, el sector de la manufactura, el de la agricultura, transporte y minería. En la producción de estos servicios económicos, de generar bienes y que a cambio de estos bienes se obtenga un resultado monetario. Pasando al otro punto a tratar en la exposición, se trataba de el PIB o Producto Interno Bruto, que según varios autores es el indicador económico más representativo que tiene un país. Pero, ¿qué es el PIB?
El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales que son producidos por una economía en un periodo determinado. Este periodo es de alrededor un año. El PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas y por ende de la economía de cada país. Esta medición siempre se realiza dentro del propio territorio del país. Se hacía referencia también a que el PIB como indicador significa que a mayor PIB o a mayor índice del Producto Interno Bruto, la economía de este país será mejor. Incluso existe un ranking que se basa en el índice de PIB para conocer cuál es la economía y cuál país es el que está mejor económicamente. Y del otro lado de la moneda, claro, cuando existe un PIB disminuido significa que la economía de ese país no es muy buena. En el caso del Ecuador, el organismo financiero internacional, que es el Fondo Monetario Internacional, elevó en tres décimas el porcentaje que había previsto en enero anterior respecto al Producto Interno Bruto de nuestro país. A inicios de este año, del 2018, la entidad calculó que el PIB de Ecuador crecerá a un 2%. Ahora estima que esta cifra llegará a 2.5% a finales del 2018. Es decir, que se elevará un 0,5% de lo previsto al inicio del año 2018. También se proyectó que para el 2019 crecerá en un 2.2%. También es un valor que incrementó en relación a los índices que se habían calculado a inicio de año. Esta información es tomada de una publicación del diario El Telégrafo en el mes de junio. También hacía referencia a que entre las estadísticas, una de las peores condiciones de proyecciones del PIB con un 15% de disminución será en este año para el país vecino Venezuela. Como otro punto a tratar teníamos las variables económicas en los sectores internos y externos y estratégicos de la economía. Estas variables económicas son un tipo de condicionantes que manejan o que se manejan dentro de las economías de cada país. En este caso también haremos referencia al plano nacional. Es así que tenemos factores internos, externos y factores o sectores estratégicos. En el caso de los factores internos, estos se refieren a cada uno de las condicionantes de la economía que se van a manejar pero intrapaís, es decir, dentro del país, a cada una de esas variantes que van a ayudar a que la economía de un país mejore o empeore dentro del mismo. En el caso de Ecuador, los factores internos de la economía están relacionados directamente con las exportaciones de los productos. En Ecuador se produce ciertos productos, valga la redundancia, para exportar a otros países, como por ejemplo el cacao, banano, flores y atún, que están dentro de los índices más altos de exportación. Y son los que dentro del Ecuador regulan la economía interna y que el aumento de las exportaciones de estos o la disminución va a afectar obviamente la economía del país. También tenemos los factores externos, y estos, por el contrario o a diferencia de los internos, obedecen al comportamiento económico de las actividades realizadas por fuera, a nivel de los otros países. Pero estas actividades que realizan otros países tienden a afectar, ya sea directa o directamente, la economía
de nuestro país. Por citar un ejemplo, si se diera o cuando se da el caso de la disminución del precio del barril de petróleo, esta es una decisión que no depende enteramente del Ecuador, pero que sin embargo afecta directamente la economía del país, pues al disminuir el precio del petróleo o de cualquier otro producto o de productos de exportación, entonces esto va a hacer que el ingreso al país por la exportación de estos productos también disminuya. Y es una decisión que se escapa de las manos del Ecuador, pero que también afecta la economía del Ecuador. En el punto de los sectores estratégicos dentro de la economía del país, hay que mencionar que estos son sectores donde se les presta una prioridad, donde es un sector del cual se quiere adquirir algún bien, del cual se necesita adquirir un beneficio. Entonces son sectores a los cuales el gobierno de turno o el gobierno en general tiene que prestar mayor atención y administrar o suministrar recursos con la finalidad de que de ellos se obtenga un bien o se obtenga una mejora que vaya directamente ligado a mejorar la economía del país. En el gobierno anterior se hizo mucho énfasis en esto de los factores estratégicos, de implementar los factores estratégicos, de mejorar los factores estratégicos. Dentro de los factores estratégicos o sectores estratégicos de nuestro país a los que se ha hecho énfasis tenemos el sector de los hidrocarburos, el de la minería, de la energía, de la electricidad, al sector de las telecomunicaciones, de los recursos hídricos y a lo que es el sector ambiental. Pasando a otro punto también importante dentro de la mejora de la economía del país o de un país, tenemos las variables de la economía. Dentro de estas variables vamos a citar las variables tecnológicas, que son la parte de las tecnologías propiamente dicho, y que con el pasar del tiempo estas tecnologías han ido mejorando. Ahora ya se puede contar con una maquinaria más actualizada que puede realizar el trabajo o puede realizar trabajos de una forma más eficaz, y esto va a ayudar a la producción de cada país. Es decir, ahora se cuenta con máquinas que ayudan a producir un cierto producto con un menor tiempo y con un mayor índice. Entonces estas variables tecnológicas, obvio que van a resultar un factor importante dentro de la economía de los países, porque a mayor producción, y si a esa producción hay una buena producción y hay un consumo de esos bienes que se producen, la economía del país va a mejorar. También tenemos las variables económicas, que estas hace referencia a los distintos acontecimientos que ocurren en la economía del país, es decir, al aumento de precios, a las situaciones fiscales, las variaciones de precio, la evolución de las tasas de intereses que se manejan dentro de un país, este cambio de precios que un día puede aumentar o otro día puede disminuir. O sea, son variantes que afectan de todas formas la economía de los países. También tenemos las variaciones culturales, y estas son este punto en el que ya se trata de la parte de costumbres de las personas, de la manera de trabajar, de la manera en cómo se organizan para sacar adelante un negocio, para sacar adelante una empresa. Y también están por último las variables político-legales, y esta se refiere a la serie de normas, de establecimiento de ideales que propone el gobierno. Es decir, en el caso de un negocio, en el caso de crear una empresa, las condicionantes que el gobierno entrega para que estas empresas puedan ser creadas y puedan llegar a funcionar.